Hace apenas unos minutos que han recuperado el último de los 4 cuerpos de una misma familia que se encontraban en el interior de un coche que se despeñó el martes por la noche en este punto que están viendo. Es imagen en directo, carretera Gran Canaria 21 entre Valleseco y Artenara. El accidente se produjo en el kilómetro 35 de esa vía. Hasta hoy no se ha podido actuar porque nadie echó en falta a esta familia hasta ayer. Las 4 víctimas son un padre, 2 de sus hijas y la pareja de una de ellas. Ahí tienen, van a ver actuando al helicóptero que ha tenido que lidiar a primera hora de la mañana con el mal tiempo, una espesa niebla además del frío. Lo escarpado de ese terreno ha complicado mucho esas tareas de recuperación de los cuerpos de ese vehículo. Bueno, tremendo este accidente. Muy buenas tardes. La familia era muy conocida en Artenara. El vehículo se salió de la calzada, cayó por esa ladera que han visto. Estamos hablando, Isabel, de un barranco con una altura de 120 metros. De hecho, fueron los quitamidos de la carretera que quedaron completamente destrozados los que alertaron a un operario de mantenimiento de que algo había pasado en el lugar del suceso. Silvia Luz, ya ha finalizado el rescate. A estas 4 personas a pie debido a la complicada orografía del terreno y las malas condiciones meteorológicas que han hecho imposible que el helicóptero pudiera volar sobre la zona. El último de los cuerpos era rescatado hace apenas media hora. Disculpen por la calidad de ese sonido, vamos a intentar solucionarlo. Es totalmente falso que Canarias se vaya a cerrar al exterior hasta el 10 de enero porque este bulo que están viendo circuló ayer como la pólvora. Hoy les vamos a aclarar con detalle todo sobre cómo serán los viajes y qué se necesita sobre todo para viajar. El test de antígenos es válido desde hoy para entrar en Canarias y nos hemos ido a una terminal internacional de llegadas. Cristina Suárez. Sí, de hecho, los turistas extranjeros que lleguen hoy a los aeropuertos canarios son los primeros que podrían haberse ahorrado el coste de la PCR. De todas maneras, la noticia es de ayer, apenas ha habido tiempo de reacción y la mayoría venían con su PCR realizada hace 3 días. Es tarde para nosotros, lo sabíamos, pero teníamos ya todo listo para venir. Sí, es barato y de hecho me gustaría hacérmelo. Yo creo que la medida es justa, un poco injusta para los del primer día, pero yo creo que es necesaria. Algo tenían que hacer porque si no, el billete costó 30 y la prueba 150, así que... El sector turístico lo celebra esta decisión de los test en este congreso, el 7º Foro Internacional de Turismo que se ha celebrado en el sur de Gran Canaria con intervención telemática de la ministra de Turismo. También estuvo la consejera de Turismo, Yaisa Castilla. Canarias superó ayer los 200 casos en 24 horas y sumó 5 fallecidos. Uno de los peores días en meses, cuando sigue la investigación para saber, Estela Díaz, qué ha pasado en la residencia de mayores de Santa Rita. Un brote que ya acumula 195 personas afectadas, 165 residentes y 30 trabajadores. Además, en las últimas horas ha fallecido un anciano, lo que eleva el número de víctimas a 4 desde el inicio de la pandemia. Sanidad investiga las causas y los mayores están confinados en sus habitaciones. Y el Instituto Nacional de Estadística ha sumado a la lista de fallecidos 20.000 nuevas víctimas. Pero hoy, Silvia Mascareño, Madrid, hemos sabido que las vacunas van a llegar a España, dice el ministro, en menos de un mes. Sí, lo ha anunciado el ministro en el Congreso de los Diputados, donde ha comparecido para explicar el plan de vacunación y ya espera tener las primeras dosis antes del 10 de enero, pero advierte: se mantendrán las medidas de prevención al menos hasta el verano de 2021. La Policía Nacional detiene en Valencia 16 migrantes llegados desde Canarias. 2 de ellos han dado positivo en coronavirus. Varios partidos han pedido la comparecencia de Marlaska en el Congreso para explicar unos traslados que el Ministerio del Interior niega haber organizado. It is my great honor to present the Nobel Peace Prize for 2020 to the World Food Programme. Un honor, dice, recibir ese premio. Es el Día hoy Internacional de los Derechos Humanos y coincide con esta entrega en Oslo del Premio Nobel de la Paz, que este año recae en ese Programa Mundial de Alimentos de la ONU, que tiene una de sus sedes mundiales aquí en Canarias, en el Puerto de la Luz y de Las Palmas.
Un plato de comida es lo que ofrece Yasael, este cocinero que se quedó sin trabajo en un hotel por culpa de la pandemia y ahora dedica su tiempo libre cocinando para más de 60 familias que pasan necesidades. En cuanto al tiempo, seguimos con ambiente variable y otoñal. Saila Falcón. Seguirán las lloviznas en las vertientes norte y nordeste de las islas de mayor relieve, sobre todo en zonas de medianía. No se descartan tampoco en Lanzarote y Fuerteventura, aunque serán más débiles y dispersas. Luego les ampliamos la información en el espacio del tiempo. Vamos a empezar con este asunto porque ya está en vigor esa validación de los test de antígenos como PCRs para acreditar que un viajero extranjero está libre de COVID-19. Las PCR llegan a costar hasta 150 euros y eso frena mucho, dice el sector, las reservas porque encarece de paso el precio del paquete, el precio del viaje. Así es, ahora con un test de antígenos que cuesta de medio unos 25 euros, el precio no debería ser una excusa. Hoy llegaban los primeros turistas tras entrar en vigor, Cristina Suárez, la nueva norma canaria. Pues sí, de hecho, los turistas extranjeros que lleguen hoy a los aeropuertos canarios son los primeros que habrían podido ahorrarse el coste de la PCR. Por ejemplo, a este aeropuerto de Gran Canaria, hasta este momento han llegado 8 vuelos internacionales procedentes de Reino Unido, Alemania y Holanda. Todos estos países son lugares con alta incidencia de COVID-19, por lo que todos los pasajeros tenían que venir con su PCR. Pues bien, desde hoy el Gobierno de Canarias les da la posibilidad de elegir entre la PCR o el test de antígenos, que es mucho más económico. Todavía es pronto, la noticia es de ayer y la mayoría de ellos han venido con una PCR que se realizaron hace 3 días. Aunque se hubieran podido beneficiar del decreto de los antígenos del Gobierno de Canarias, llegó demasiado tarde para ellos. Los turistas vienen hoy a Canarias todavía con la PCR, un test que ronda los 150 euros. Es tarde para nosotros, lo sabíamos, pero teníamos ya todo listo para venir. Sí, es barato y de hecho me gustaría hacérmelo. Yo creo que la medida es justa, un poco injusta para los del primer día, pero yo creo que es necesaria. Algo tenían que hacer porque si no, el billete costó 30 y la prueba 150, así que... El Gobierno de Canarias espera que los antígenos hagan reaccionar el turismo. Reacciona muy rápido para lo bueno y para lo malo y quizás pues bueno, esta medida haga que se reactiven las programaciones y las reservas en los próximos días. Los hoteleros están contentos con la decisión de Canarias de permitir los antígenos y dicen que terminar el año con un 30% de ocupación excepcionalmente sería un éxito. Es una especie de reapertura segura del destino, pero a su vez validando un tipo de test que es el accesible, rápido, el fiable y barato. Los turoperadores han comunicado la opción de los antígenos a su clientela lo más rápido que han podido. Es una cosa rápida, entonces que la gente no tiene que buscar hueco para 3 días antes coger el test, pero lo podemos hacer antes de salir en el aeropuerto. En lo que va de año han llegado a las islas 4.100.000 turistas y se espera cerrar 2020 con 5 millones de turistas. Bien, el Gobierno canario sigue defendiendo que la mejor fórmula para el control en la llegada de turistas sería una armonización entre la norma del Estado, que solo admite las PCRs, y el planteamiento de Canarias, que también acepta el test de antígenos. El presidente Ángel Víctor Torres sostiene que hay diferencias entre los asesores científicos de ambos ejecutivos sobre estas pruebas y que por eso Canarias ha tenido que aprobar su propio decreto. Lo que hemos hecho es firmar un decreto que, acudiendo a la figura jurídica del cierre perimetral, pero estamos hablando de la entrada y exclusivamente para los turistas internacionales, aplica la posibilidad de que se pueda venir con PCR, pero también con antígeno, con la experiencia positiva que ha tenido Canarias en las últimas 6 semanas. El caso es que este primer día de vigencia de los test de antígenos en aeropuertos lo ha celebrado todo el sector en la 8ª edición Elena Díez del Foro Internacional de Turismo. Sí, ese ha sido precisamente el tema del día en este Foro Internacional de Turismo. La realización de estos test más económicos supondría una mejora, eso sí, de manera paulatina del sector. Aquí, hoy en Expo Melonera, se reúnen diferentes representantes del sector turístico y todos coinciden en un mismo objetivo: recuperarse cuanto antes de las cifras catastróficas que ha dejado este 2020 en todo el sector. Aquí también se afrontarán en estas jornadas los nuevos retos y las nuevas metas
metas del sector de cara al 2021, pero de momento la aprobación de esos test antígenos ya supone todo un alivio para el sector turístico de las islas. Solo nos queda ahora esperar a que la conectividad aumente, que lleguen los turistas y que recuperemos parte de esa temporada. Lo que tenemos que esperar es que vuelva a la normalidad, que empiecen a viajar nuestros turistas nuevamente. No tenemos una crisis de destino, sino realmente pues esto ha sido causado por la situación pandémica. Ayer un bulo que decía que Canarias se cerraba completamente al exterior hasta el próximo 10 de enero corrió como la pólvora, pero el daño ya estaba hecho. Generó muchas dudas, así que, Óscar Herrera, vamos a aclararlas todas. Para empezar, ¿podremos viajar los canarios? Y cuéntanos, ¿cómo se tendrá que viajar? Sí, Paco Luis, han sido unas horas de mucha confusión. La pregunta primero que nos formulamos es si en estos momentos está permitida la movilidad en Canarias. La respuesta es que sí. Podemos viajar de Gran Canaria a Lanzarote o de Tenerife a La Palma, también con la península o con el extranjero, eso sí, siempre lógicamente, cumpliendo las medidas sanitarias vigentes y teniendo en cuenta que estamos en pandemia y que en la medida de lo posible hay que evitar los desplazamientos. La segunda pregunta que nos formulábamos es si a partir de hoy se permite que los turistas extranjeros puedan llegar a Canarias con un test antígeno negativo. La respuesta es que sí, desde hoy esos turistas internacionales no necesariamente tienen que presentar un PCR, sino pueden hacerlo con un test de antígenos negativo, que es mucho más rápido, mucho más barato. Es la piedra angular del sector para intentar recuperar esa temporada turística de invierno. Y la gran pregunta, ¿por qué surge esta confusión? Todo es a raíz de un formalismo legal al que ha tenido que acudir el Gobierno de Canarias. Ha declarado el cierre perimetral en un decreto. En el mismo texto, unos renglones más abajo, lo dejaba sin efecto. Todo ello para que el presidente del Gobierno pudiera convertirse en la autoridad competente y entonces poder permitir esos test de antígenos. El contexto es que ahora mismo el Ministerio de Sanidad sigue sin autorizar, sin dar luz verde a esos test de antígenos que ahora mismo ya están en vigor gracias solo y exclusivamente al Gobierno de Canarias. Las otras preguntas, ¿qué va a pasar con los residentes canarios que quieran volver al archipiélago durante las Navidades? Ya el Gobierno de Canarias ha anunciado que les va a costear los test de COVID-19 en ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla o Bilbao. Será a cargo del Servicio Canario de Salud. También para los residentes canarios que tengan necesidad de ir a la península a visitar a los familiares, a ellos también podrá hacerse el test antes de regresar al archipiélago. Y quedaría la pregunta de qué ocurrirá con los turistas nacionales, con los peninsulares. En estos momentos el Gobierno de Canarias y también el Gobierno de Baleares están trabajando en un decreto que se aprobará en los próximos días para que en la medida de lo posible esos turistas puedan venir a Canarias siempre con un test negativo bajo el brazo. En cualquier caso, eso no lo costeará el Servicio Canario de Salud, sino los propios turistas. Esta es, Paco Luis, la situación ahora mismo. Se permiten los test de antígenos para los turistas extranjeros. Seguimos en pandemia, en la medida de lo posible evitar los desplazamientos. Se hace una excepción con los turistas por la situación crítica que tiene ahora mismo la economía canaria. Óscar, muchas gracias. Queda, por lo tanto, resuelta y aclarado esta confusión que hemos tenido en las últimas horas. Importante para viajar, para que vengan y para que salgamos también, es la situación sanitaria de la pandemia. Vamos a ello porque el último dato de la pandemia en Canarias es malo. Un repunte ayer por encima de los 200 nuevos positivos. Estela Díaz, 5 fallecidos y Tenerife, Estela, que suma la mayoría de esos casos y el brote también, con más positivos ahora mismo aquí en Canarias. Así es, Tenerife es la isla más afectada tras superar los 10.000 casos de coronavirus desde el inicio de la pandemia, seguida de Gran Canaria con 9.635. En total, Canarias acumula 4.728 casos activos y 295 personas permanecen hospitalizadas, 44 de ellas en la unidad de cuidados intensivos. Además, más de 4.400 personas están aisladas
en sus domicilios. Como apuntábamos al inicio de este directo, preocupa la situación de Tenerife, que continúa en semáforo rojo, y también ese brote en la residencia de Santa Rita, en el puerto de la Cruz, que ya afecta a 195 personas, 165 residentes y 30 trabajadores. Sanidad continúa investigando las causas y los mayores están confinados en sus habitaciones. 165 residentes y 30 trabajadores del hogar de Santa Rita han dado positivo en coronavirus. El centro mantiene aislados al resto de los miembros de la residencia desde el pasado 4 de diciembre. La evaluación que hago, pues aquí son 425 trabajadores diarios que entran y salen, y la mala suerte pues ha querido que alguna incidencia pues nos haya tocado. El gerente de la residencia desmiente las acusaciones sobre el poco control de los trabajadores con respecto a las pruebas PCR. Hemos sido incluso hasta excesivamente estrictos, y te explico por qué. Aquí no trabaja ningún trabajador, se han hecho sin PCR, se han hecho 3 cribados generales en el transcurso del año. Desde el Cabildo preocupa lo que está ocurriendo en el centro y han solicitado informes sobre los protocolos sanitarios. Y a partir de que pase este episodio, lo que espero es que se estudie, se conozca cuáles han sido los protocolos que se han llevado a cabo. 24 residentes están ingresados en el Hospital Universitario de Canarias. Desde la semana pasada, el Hospital Universitario de la Candelaria ha asumido la gestión del centro. Detrás del virus están los rastreadores y hemos encontrado a 2 voluntarias que son de Valsequillo, en Gran Canaria, cuya misión es hacer pedagogía para que nadie le pierda el respeto al virus. Asunción y Paula están en plena campaña navideña. Vamos a disfrutar, pero cuidándonos al máximo. Son 2 de las agentes de salud COVID con las que cuenta el municipio de Valsequillo. Somos voluntarios del Ayuntamiento de Valsequillo, donde vamos caminando por la calle y hablando con los vecinos acerca de las dudas que tengan. También estamos ahí como factor humano, ¿sabes? Nosotros apoyamos, acompañamos, escuchamos y de paso informamos. La mejor forma pues es desde vecino a vecino, que es de igual a igual. No les queda ningún rincón de Valsequillo por visitar. Apoyar, colaborar, ser solidario, y más en estos tiempos. Bueno, estoy desempleada, entonces me pareció la mejor forma de ayudar. A mí me ha llenado muchísimo, porque yo quiero estar ahí y prefiero en estas circunstancias echar una mano y, como se suele decir, luchar, que quedarme en casa pensando con miedo a ver qué va a pasar con el COVID. Y ese mensaje se lo traslada a cada persona con la que se cruza. El Instituto Nacional de Estadística ha sumado hoy casi 20.000 fallecidos a la lista de víctimas del COVID-19, lo que deja la cifra en más de 45.000 fallecidos. Hoy el ministro de Sanidad, Silvia Mascareño, anuncia que las vacunas llegarán a España de manera inminente. Sí, lo ha anunciado el ministro de Sanidad, como decías, en el Congreso de los Diputados, donde comparecía hoy para explicar el plan de vacunación, y ya espera que las primeras dosis de los 140 millones de dosis que le corresponden a España lleguen pronto, antes de un mes, si es posible antes del 10 de enero. Pero a pesar de eso, asegura que esa vacuna será segura y tendrá todas las garantías de la Agencia Europea del Medicamento. Además, insiste en que España está preparada, la logística española está preparada para distribuir esos millones de dosis por todas las comunidades autónomas, y advierte, a pesar de que los primeros españoles en recibir la vacuna la recibirán en enero, al menos hasta verano de 2021 tendremos que mantener todas las medidas de prevención. Empezamos a vislumbrar un horizonte esperanzador. Estamos doblegando la curva por segunda vez y las primeras vacunas llegarán muy pronto. La vacunación será, como hemos visto, un proceso progresivo y requerirá de unos meses, hasta verano aproximadamente, conseguir un número suficiente de personas vacunadas para que podamos relajar las medidas con seguridad en nuestro país. Y sigue preocupando y mucho la evolución de la pandemia en Alemania. Los hospitales de Baviera se encuentran ya al borde del colapso. El país sigue batiendo récords de contagios. En las últimas 24 horas se han contabilizado más de 23.000 nuevos casos, un nuevo máximo, y 440 fallecidos. El Ministerio de Sanidad autoriza la venta de los test rápidos en todas las farmacias, pero hay que estar muy atentos porque
no vamos a poder adquirir uno de estos test si no tenemos importante receta médica. Así es, estos test a día de hoy tienen una particularidad. Solo determinan la inmunidad frente a la COVID-19, con lo que no sirven para saber si tenemos la enfermedad, sino que nos indican si tenemos anticuerpos y ya hemos pasado esta dolencia. Tendrán un precio que rondará los 25 euros. A partir de la próxima semana estarán disponibles en las farmacias de Canarias. Con un simple pinchazo en el dedo y después de 10 minutos se podrá saber el resultado del test de anticuerpos del COVID-19. Ese test se lo hará el paciente en su domicilio y luego deberá informar al médico, porque de nada va a servir que se detecten los anticuerpos y no sepa para lo que sirve. Solo indica si has tenido el virus, no de que lo tengas. Son pruebas de autodiagnóstico que en caso de que dé positivo debe confirmar el médico con una PCR en el centro de salud. Los primeros días, aunque tengamos síntomas, es posible que no hayamos desarrollado anticuerpos, sino el séptimo o décimo día. Entonces, si nos hacemos la prueba antes de esos 10 días, nos dará negativo y vamos a tener una falsa ilusión de que no tenemos el test. Y sin embargo, vamos a estar por la calle y vamos a estar contaminando gente. Los farmacéuticos son partidarios de realizar ellos mismos las pruebas para así tener mayor control sobre los resultados. El que una persona se haga la prueba en su casa no va a servir de nada si no lo comunica luego y a ver cómo controlamos esa comunicación. En cambio, si lo hiciéramos nosotros, pues posiblemente podríamos y explicar claramente en qué consiste un anticuerpo. 800 farmacias del archipiélago gestionarán la venta de estas pruebas, cuyo precio está aún por definir. Y las restricciones preocupan al sector de la hostelería, que este año ve reducidas notoriamente las cajas. Las habituales cenas y comidas de empresa Aroa Cano, salvo en Tenerife, que son 4, no pueden superar los 6 comensales. Las Navidades, tal y como las conocemos, han cambiado con esta nueva normalidad, una época caracterizada por las reuniones y los encuentros que este año se ven limitados e incluso no recomendados por las autoridades sanitarias. El sector de la hostelería, que ya arrastra dificultades económicas, lamenta perder uno de los activos que más capital dejaba en esta época del año. Son las cenas de empresa, que son escasas e incluso nulas. Las reservas se dan a última hora y entre grupos muy reducidos de compañeros de trabajo, pero espacios como esto, como es el Gran Salón del Mirador de la Peña, acostumbrados a celebrar cenas de hasta 100 personas, se quedan prácticamente vacíos. Solemos atender a grupos grupos grandes de 100 personas e incluso más. En este caso se han cancelado, recibimos reservas de un año para otro y con motivo de estas restricciones se han cancelado. Se está viendo pues reservas de última hora, compañeros de trabajo, de grupos muy reducidos. Sobre la evolución de la pandemia aquí en Canarias ha hablado en la reunión semanal del Consejo de Gobierno, con la lupa puesta sobre lo que hemos visto antes en ese directo, situación de Tenerife y posibilidad de que se tengan que aplicar más restricciones. Antonio Hernández, además, hay otros asuntos importantes sobre la mesa. Sí, el Ejecutivo analiza hoy un informe de la Consejería de Hacienda sobre el impacto de la pandemia en los gastos e ingresos del archipiélago durante este año. También hoy el Gobierno da luz verde al decreto por el que se aprueba la oferta pública de empleo para la Administración General de la Comunidad Autónoma correspondiente a este año y también da el visto bueno final al Plan de Vivienda de Canarias, una vez que ya ha sido aprobado recientemente en el Parlamento. En cuanto a sanidad, hay 2 transferencias económicas importantes sobre la mesa, una de 43 millones para el Servicio Canario de la Salud y otra de 62 millones para los conciertos sanitarios en Tenerife y Gran Canaria. Hoy es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Derribando fronteras es el título de la jornada organizada por la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad y Diversidad del Gobierno canario, que se ha celebrado esta mañana en Santa Cruz de Tenerife y que tiene como objetivo analizar las fronteras invisibles en nuestro archipiélago. Muy sorprendente por el nivel de acogida no solo presencial, vamos rotando clases aquí, sino también por las intervenciones que se están viniendo dando en feedback en directo. Pues estamos haciendo reflexiones en base a 5 intervenciones que hacen pues distintas ponentes que menos hablan pues de la frontera de la raza, de la frontera de la edad, de la frontera de la accesibilidad, de la frontera de los cuerpos.
La Unión Europea se compromete a aportar financiación para la atención a los migrantes en Canarias. Lo ha anunciado el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, tras su participación en la reunión del Comité Europeo de las Regiones. En el encuentro virtual ha participado la comisaria europea de Interior, quien comparte con Torres que el fenómeno migratorio debe abordarse solidariamente entre todos los territorios europeos. El presidente ha criticado a los dirigentes de otras comunidades españolas que se quejan porque hay migrantes en sus regiones y les ha recriminado que esa postura no es solidaria. La solidaridad entre los territorios de Europa tiene que ser concreta y efectiva. Y agradezco que esa ha sido también la intervención de Ylva Johansson y de los partidos políticos que han intervenido. Valorar las palabras anoche del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que ante una pregunta concreta respondía con claridad. Igual que España le pide a Europa solidaridad de todos sus Estados miembros, tenemos que ser solidarios en nuestro país. Precisamente en Bruselas ha arrancado este mediodía una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno que es decisiva para desbloquear el plan de recuperación post-COVID pactado en la Unión Europea. Como saben, este plan está bloqueado por el veto de Hungría y Polonia, pero podría levantarse ese veto tras un pacto entre estos dos países y la presidencia del Consejo. Las sesiones durarán 2 días y en ellas participa el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. Y la Comisión del Estatuto del Diputado del Congreso ha aprobado este jueves el suplicatorio que pidió el Tribunal Supremo para poder investigar al diputado y secretario de organización de Podemos, Alberto Rodríguez, por una supuesta agresión a un policía durante una manifestación contra la ley Wert ocurrida en Tenerife en 2014. De vuelta a Canarias, el vicepresidente Román Rodríguez mantenía hoy un encuentro con representantes de la compañía Mercadona, que tiene 86 tiendas y más de 4.600 empleados en Canarias. Rodríguez ha defendido el papel de las cadenas de supermercados durante la pandemia, ya que han garantizado el suministro de alimentos y productos básicos en todo momento. Es una entidad empresarial que contrata cada año 409 millones de compras al mercado local, al sector industrial, al sector primario. Este año llevan donados 755 toneladas de alimentos a las grandes ONG que nos ayudan a responder a las necesidades de la ciudadanía que más necesidades tiene. Y la Policía Nacional que ha detenido en Valencia a 16 migrantes llegados desde Canarias. 2 de ellos han dado positivo en coronavirus. Varios partidos han pedido la comparecencia hoy de Marlaska, el ministro, en el Congreso para explicar unos traslados que el Ministerio del Interior niega haber organizado y que confirma los migrantes, dice, tienen libertad deambulatoria hasta su expulsión del país. Todo esto no estaría pasando si Interior atendiera las peticiones de las entidades sociales que defienden los derechos de las personas migrantes y tuvieran una política de traslados regulares y permanentes a la península. Pero lo que está intentando hacer Interior es crear en Canarias una especie de presión para que los migrantes no continúen viniendo a España y a Europa. Hoy se ha celebrado un juicio en el que un hombre está acusado de haber mantenido relaciones sexuales con una niña de 14 años, por lo que el fiscal pide 11 años de prisión. Ha asegurado que a pesar de la diferencia de edad, él tenía 29 años y que nunca pensó que estuviese cometiendo ningún delito. El acusado, al que el fiscal pide 11 años de cárcel, conoció a la denunciante en una red social y quedó con ella en el carnaval de Maspalomas. ¿Ustedes mantuvieron relaciones sexuales desde el primer momento? No, en carnavales me pidió un beso, se lo di. Pues ya no sé si en la siguiente o la siguiente mantuvimos relaciones sexuales. A mí me gustaba la chica y no pensaba que eso fuera delito. Y no lo es siempre y cuando esas relaciones sexuales no hayan sido como fueron con una niña de 14 años, mientras él, en el momento de los hechos, tenía bastantes más. Mi marido lo buscó en el Facebook y ahí nos dimos cuenta que tenía esta persona 28, 29 años. Mi hija se me acercó llorando y tal. Me había dicho, me comentó en ese momento que había tenido relaciones sexuales y tal. Y bueno, me asusté muchísimo, igual que su madre. Al descubrir que se trataba de un mayor de edad fue cuando denunciaron los hechos, enjuiciados este jueves en un procedimiento que ha quedado ya visto para sentencia. No están los padres aquí, pido disculpas nuevamente.
Es el helicóptero que ha actuado desde primera hora de esta mañana lidiando con una espesa niebla temprano para recuperar los 4 cuerpos de una misma familia que se encontraban en el interior de un coche despeñado el martes por la noche en ese punto que están viendo de la carretera Gran Canaria 21 entre Valleseco y Artenara. Van a ver ahora una aproximación usando el Google Earth para que vean el lugar, el punto concreto donde ha ocurrido este suceso. Es ahí, en esa ladera de 120 metros donde cayó ese vehículo. Bueno, es un suceso que ha conmocionado a Gran Canaria. En las últimas horas, 4 personas de una misma familia muertas al despeñarse ese coche en el que viajaban por esa carretera que une Valleseco y Artenara. Hasta 18 horas estuvieron los fallecidos en el fondo de ese barranco hasta que un operario de mantenimiento se dio cuenta de que el coche estaba en ese lugar. Silvia Luz, cuéntanos, ¿cómo ha sido este rescate que ha durado, Silvia, bastantes horas? Buenas tardes. Pues sí, los efectivos de emergencia han estado trabajando en esta jornada desde primera hora de la mañana. Han realizado a pie un recorrido de 50 minutos hasta llegar al punto del barranco donde se encontraba el vehículo. Finalmente, el helicóptero del GES no ha podido seguir operando en el lugar debido a las malas condiciones meteorológicas. Hace mucho viento y también hay niebla. Finalmente, en torno a las 2 de la tarde se rescataba el último de los cuerpos, que era trasladado también a pie hasta la zona del Tablado, y desde allí serán trasladados al Instituto de Medicina Legal de Las Palmas de Gran Canaria, donde se les realizará la autopsia. Regresaban de visitar a un familiar por la Gran Canaria 21 que va de Artenara a Valleseco durante la tarde-noche del pasado martes, cuando por causas aún desconocidas el vehículo salió de la calzada en el kilómetro 35 en la zona del Culatón, cayendo 120 metros hasta el fondo del barranco. A las 4 de la tarde del miércoles el 112 recibía el aviso de un operario indicando la rotura de los quitamiedos de esa zona de la carretera y que veía un coche accidentado en el barranco. Los equipos de emergencia con un helicóptero de rescate se desplazaron hasta el lugar. Un rescatador logró llegar al vehículo confirmando que había 4 víctimas adultas en su interior, un padre, sus 2 hijas y el marido de una de ellas, todos ellos muy vinculados al municipio de Artenara por familia materna. El ayuntamiento ha decretado 3 días de luto. Más cosas. El hombre acusado de apuñalar a su amigo en Guamasa, en la isla de Tenerife, ha sido condenado a 10 años de prisión. Hoy hemos conocido la sentencia dictada por Joaquín Astor Landete de la sección segunda de la Audiencia Provincial. La causa fue juzgada el pasado octubre por un tribunal del jurado. Quedó probado que el ya condenado mató a su amigo con el que había estado bebiendo copas en un bar. Tras una discusión lo apuñaló y trató de esconder su cadáver bajo unos arbustos. Tardaron en localizarlo varios días. Y un incendio originado en una nave ocupada en Badalona, en Cataluña, ha dejado de momento 3 muertos y 23 personas heridas. 3 de ellos están en estado crítico. El fuego se originaba durante la pasada noche y no se descarta que pueda haber más fallecidos porque el edificio abandonado lo habitaban a diario entre 100 y 150 personas. Muchas son migrantes de origen subsahariano. Y esta mañana el Cabildo de Tenerife presentaba los nuevos vehículos autoescala del consorcio para la extinción de incendios. Se trata de 2 camiones especializados que van a formar parte del Parque de Bomberos de Santa Cruz de Tenerife y el de la Orotava, y que van a servir para situar a Canarias como la segunda mejor comunidad autónoma del país con estos recursos. Se trata de 2 vehículos autoescala de tipo Mercedes de 16 toneladas. Son camiones muy potentes, muy robustos, van a desplegar una escala que van a permitir salvamentos hasta de 32 metros y medio. Estamos hablando de 8 plantas de edificio. En la isla de Lanzarote, alrededor de una treintena de personas se han manifestado este jueves frente a las puertas de la Consejería de Bienestar Social en Arrecife. Lo han hecho para apoyar a Ulises y Gloria, padres de acogida de un menor de 2 años y que hoy tenían que entregar al Ejecutivo Autonómico. Tras años como padres de acogida de un menor de 2 años, Ulises y Gloria tenían como límite el día de hoy para entregarlo. No vamos a entregar al niño porque vamos a luchar por el derecho superior del menor. Han presentado 2 demandas ante el Gobierno de Canarias para que pare este proceso. Y el juez dice que tiene que ir en adopción, se va en adopción, se carga con nosotros, se carga con nosotros. Es decir, estamos pidiendo simplemente una acogida permanente, que es legal.
Desde la Consejería de Asuntos Sociales nos han comunicado que el proceso de acogida siempre es temporal, salvo menores de entre 12 y 14 años. ¿Por qué se empeña el gobierno, se inquina en separar a ese niño de su padre biológico y de nosotros? Silvia y su marido, padres biológicos, perdieron la potestad de su hijo tras entregarlo a los meses de nacer. Para mí sería que antes me matan a mí antes que se lo lleven. Enferma de cáncer, ella y su marido no se encuentran en condiciones de atender a su hijo. ¿Cómo se van a llevar a un niño que no se puede separar de ellos? Es que llora. El proceso de adopción se lleva mediante una transición donde prima la adaptación del menor y en el que se puede mantener el contacto con los padres de acogida. Si hablamos de sequía en La Palma, pueden contar con los mejores registros de lluvias de los últimos días y semanas. En la laguna de Barlovento es donde más ha llovido, May Navarro, pero May, la cosa es que sigue lloviendo todavía. En lo que llevamos de día, poco más de 2 litros por metro cuadrado es la cantidad de agua que se ha recogido en el entorno de la laguna de Barlovento, pero en los últimos 7 días se ha convertido en el lugar donde más ha llovido en la isla de La Palma y el segundo municipio más agraciado de Canarias. Hasta 125 litros por metro cuadrado es la cantidad de lluvia que se ha recogido en el entorno de la laguna de Barlovento, en este municipio de la comarca noreste de la isla de La Palma. Unas lluvias que han caído de forma intermitente, suave y con ausencia de viento, lo que ha provocado que se empape de manera tranquila la tierra. Preguntamos a los agricultores y algunos dicen que esta lluvia es buena y es necesaria. Otros aseguran que hace falta mucha más. Yo recuerdo de niño que aquí había días y días lluviosos, que incluso pues pasábamos días sin ver el sol y ya eso lo habíamos olvidado y la verdad que muy contentos porque esto es oro líquido. Estamos contentos por la sequía que ha habido, hay 2 años no caía ni gota, pero por la falta que hay es poca, la verdad. Tras encadenar años de sequía, la lluvia ha vuelto a La Gomera y aquí, en los embalses, se nota el agua que lleva semanas corriendo por cañadas y pequeños barrancos. Lluvia tan suave como esta, que apenas ha causado daños y que ya se nota en las presas. Además, ha llenado de verde las montañas. Eso significa alimento para cabras y ovejas y una mejora en la economía de los ganaderos. Ha sido un buen regalo que nos ha caído para la Navidad con antelación. Es una belleza, porque ya la ganadería estaba bastante escorajada porque si no ves una lluvia por ningún lado. Un regalo prenavideño ahorrando en la compra de pastos. Ahora mismo se ve que viene ya la tierra saliendo pasto y ya es distinto. Tienes que echarle un poco, pero no es igual. Entonces ha sido una alegría. Para agricultores y ganaderos, la llegada de estas lluvias ha supuesto un gran alivio. Solo esperan que las presas de la isla, de norte a sur, vuelvan a estar llenas. En Fuerteventura, mientras tanto, hoy se ha inaugurado un nuevo conjunto de paneles solares en el camino de la isla de impulsar las energías limpias. En este caso, en el aeropuerto de Fuerteventura, con más de 3.000 paneles, María Asensio, que ya han empezado a funcionar. Así es, el aeropuerto de Fuerteventura ha presentado hoy esta primera planta de paneles solares fotovoltaicos que lo convierten en uno de los primeros aeropuertos con este régimen de autoconsumo. La presentación contó con la intervención del director del aeropuerto, Antonio García, y también de la directora de Planificación y Medio Ambiente de AENA, Elena Mayoral, que a través de una videoconferencia explicó el plan fotovoltaico de la compañía. En concreto, aquí en Fuerteventura se han instalado unos 3.040 paneles solares que entraron en funcionamiento el pasado 2 de diciembre y que han contado con una inversión de alrededor de 1,5 millones de euros. De esta manera se espera que en el 2026 se cumpla el objetivo de autoabastecerse en un 100%. Así, AENA y el aeropuerto de Fuerteventura se unen a las instituciones canarias y majoreras en ese trabajo de seguir fomentando el uso de las energías renovables. La generación de energía es directamente proporcionada a la superficie que usamos. Estamos viendo que en un día como hoy, que no es el más adecuado, estamos generando casi el 70% del máximo generable, o sea que es solo el principio de una aventura.
Y ya han dado comienzo las obras de remodelación de la Basílica del Pino en el municipio gran canario de Teror. Unos trabajos que abarán la fachada y el interior del templo. Serán retejados, 1.200 metros cuadrados de superficie techada, se arreglarán los artesonados y vidrieras y se impermeabilizarán la cúpula, entre otras actuaciones. El Cabildo de Gran Canaria aportará 375.000 euros a este proyecto. Se espera que las obras tengan una duración aproximada de un año. El Cabildo de Gran Canaria ha destinado una partida de 375.000 euros destinadas a varias actuaciones encaminadas a la rehabilitación de este templo, de esta basílica menor. La más importante, sin duda, es la rehabilitación de la cúpula. El tejado estaba ya en un gran deterioro porque se hizo en su momento, en años 70 y tantos, con los medios que había en aquel momento, y es necesario rehabilitarlo. Bueno. Decíamos que hoy era el Día Mundial de los Derechos Humanos. Uno de los actos, un grupo de alumnos del Instituto Alonso Quesada en Las Palmas de Gran Canaria han creado un informativo solidario. Así ven el mundo los más jóvenes. Expectantes para ver en pantalla grande su primer informativo, un informativo muy especial, solidario, donde han tenido ocasión de hablar con miembros de varias ONGs para debatir sobre distintas problemáticas y luego grabar entrevistas y hacer reportajes audiovisuales. Yo me sentí como muy bien porque al saber que hay personas que cogen a personas que quieren vivir una mejor vida, aunque porque donde les tocó no fue muy apropiado para ellos. Nervios porque nunca había actuado para ser el periodista de deporte, pero alegre porque quiero ser de mayor, periodista. Una iniciativa que se enmarca dentro de la recién inaugurada Concejalía de Solidaridad Internacional de Las Palmas de Gran Canaria. De apoyar, de manifestarse en torno al Día Mundial de los Derechos Humanos. Decirles que para esto hemos hecho una actividad que creemos que es pensar en el presente y en el futuro. Un futuro que formará parte de toda la ciudadanía mientras se conserven los valores presentes de solidaridad. Nobel Committee, it is my great honor to present the Nobel Peace Prize for 2020 to the World Food Programme. Y así recibía el Programa Mundial de Alimentos el Premio Nobel de la Paz 2020 esta misma mañana. Lo hacía su director David Beasley en un acto virtual celebrado entre Oslo y Roma por el coronavirus. Esta agencia de la ONU, con sede en Gran Canaria, ha querido destacar que más de 270 millones de personas en todo el mundo pasan hambre. La COVID-19 ha empeorado la situación y aseguran que estamos a las puertas de una gran hambruna. Pues un plato de comida es lo que ofrece a quienes más lo necesitan. Nuestro protagonista, Yasael, cocinero, trabajaba en un hotel en el sur de Gran Canaria. Bueno, sufrió un ERTE y ha decidido dedicar su tiempo libre para ayudar a los demás. Y además lo hace sin contraprestación alguna y poniendo dinero de su propio bolsillo, haciendo lo que mejor sabe hacer, que es cocinar. Empezó ayudando a unos vecinos, 2 meses después hace de comer ya para 61 familias. Es 21 de septiembre y Yasael, cocinero en ERTE, prepara comida para 12 familias desde su casa. 2 meses después... Ahora vamos por 61 y lo tengo un poco parado porque claro, ya no se da vivo, porque claro, el coche ahora es pequeño, ahora el local es grande, el coche es pequeño. Tenemos un vaso para triturar 20 litros de crema, entonces lo ideal es que tuviéramos un brazo industrial. Joaquín, también cocinero y en paro, se suma a la causa de Yasael. Se necesitan manos para atender a 61 familias. La peor que he conocido al día de hoy es la de la niña de 18 años con su tío en silla de ruedas. A la niña se le muere la madre, eran ocupas y se quedan en la calle. Viven en un cuarto sin luz ni agua. Yo económicamente no tengo ningún tipo de paga ni nada. Comen lo que les lleva Yasael, quien también ayuda a Juanma y a sus 5 hijos. Gracias, Puntal. Estoy en desempleo, me embargaron la ayuda y no tengo medios económicos algunos. Mientras continúe en ERTE y sigan llegando donaciones, Yasael lo seguirá ayudando. ¿Cómo elaborar un currículum o realizar un trámite administrativo o saber el peligro de las redes sociales? Son tan solo algunas de las habilidades en las que se pretende formar a los jóvenes gran canarios en la Feria Insular de la Juventud.
cómo buscar el empleo adecuado para nosotros. Escuchan atentamente, son habilidades que el día de mañana podrán aplicar en su vida, autosuficiencia para realizar gestiones y también en casa. Nos estaba mostrando pequeños conceptos básicos de fontanería para poder defendernos en casa. Para que ellos desarrollen sus competencias, habilidades sociales, habilidades para el trabajo. Al final lo que queremos es que sean cosas útiles para los chicos. Un espacio también esta Feria de la Juventud para la sostenibilidad. Introducimos agua y la especie en la que queremos extraer la esencia. En el IES San Mateo trabajan en un proyecto para extraer la esencia de las plantas y hacer jabones. Y quedaría así, por ejemplo. Ese lo hemos hecho nosotros con la banda. Y poder lavar nuestras mascarillas sin utilizar los detergentes sintéticos todos los días. Porque no solo vale un sobresaliente en mates o lengua. Todos, absolutamente todos somos inteligentes, lo único que tenemos que hacer es encontrar pues esa capacidad que podemos hacer resaltar. Pero si hablamos de redes sociales, mucha precaución. Una red wifi gratuita que puede poner cualquier persona en la playa de las canteras, nos pueden establecer conexión, meterse en medio de la conexión y robarnos nuestra identidad. Aunque como jóvenes siempre tiene que haber espacio para el ocio. Se acaban de actualizar los datos de las últimas 24 horas. Estela Díaz, cuéntanos datos de la pandemia aquí en Canarias. Buenas tardes de nuevo, Paco Luis. Pues la situación no mejora. Sanidad acaba de notificar, como bien apuntas, los últimos datos. Canarias acumula 209 nuevos casos, 173 en la isla de Tenerife y 29 en la isla de Gran Canaria, además de un fallecido, por lo que el número de casos activos se sitúa en 4.707 casos. 4.707 casos. En total, el acumulado desde que arrancó la pandemia es de 22.696 casos de coronavirus en el archipiélago. Gracias, Estela. Ya saben, 209. Ayer también superábamos esa cifra de 200 casos diarios, la mayoría de ellos en la isla de Tenerife. Mucho cuidado y no bajen la guardia. Un último apunte. Casi 20.000, 18.600 euros. Este es el superbote que podría llevarse hoy uno de los concursantes del programa Cógeme si puedes, el más alto desde que comenzase este concurso esta temporada. Así que ya saben, no se lo pueden perder. En unos minutos, justo después de los deportes y el tiempo, empieza Cógeme si puedes y puede que uno de sus participantes se lleve el bolsillo lleno. ¿Cuál fue la primera película de la saga de Indiana Jones? Hoy hay 18.600 euros en juego, más 400 que ponemos en juego, esto como el programa, hacen un total de 19.000 euros que pueden irse al bolsillo de alguno de nuestros concursantes. Esto puede ayudar un poco para paliar todas las consecuencias derivadas de la crisis del COVID. Y en los deportes no hay alegría sin goles, Isabel, y justo eso es lo que necesita, ¿verdad? El Tenerife. Así es. Mañana en Oviedo, Michel Quintana busca cambiar unos números que de momento no son muy buenos, ¿no? Saludos, muy buenas tardes. Sí, muy buenos no son porque tan solo 3 goles en los últimos 6 partidos, es decir, 3 goles en 540 minutos, pues no es para dar muchas alegrías y mucho menos para lograr muchas victorias. Vamos a escuchar al técnico blanquiazul, a Ramis, y también al canterano de la Unión Deportiva Las Palmas, Alex Suárez, que es el central con más minutos en esta temporada. Será en nuestro tiempo de deporte, aunque tendremos muchísimas más cosas que contarles. Gracias, Michel. Enseguida lo vemos, terminamos nosotros. Así es, recuerden como siempre que la información regresa esta tarde en el Telenoticias 2 y que pueden seguir informados en nuestra web y también en las redes sociales. Hasta mañana, muy buenas tardes. Adiós.